Desde hace milenios, el plátano ha sido parte de mitos y leyendas que han agitado la imaginación de la humanidad. Mucho antes de convertirse en una de las frutas más consumidas del mundo, esta gigantesca hierba ya figuraba en los relatos de aventureros, conquistadores, misioneros, comerciantes y científicos. Cuando el plátano comenzó a llegar masivamente a las mesas a principios del siglo XX, ya formaba parte del imaginario colectivo. Su flor exuberante, que evoca la fantasía erótica de una vulva, y la inconfundible forma fálica de su fruto, lo transformaron en un símbolo cargado de connotaciones sexuales y culturales. Desde sus orígenes en Nueva Guinea hace más de 7000 años, donde fue una de las primeras plantas domesticadas por el ser humano, el plátano ha acompañado el desarrollo de las civilizaciones, ha sido testigo y protagonista del comercio global, la esclavitud, la expansión de la agricultura industrial y la consolidación de lo que hoy conocemos como capitalismo. Me come here for work, me no come here for idle. Daylight, me want go home. 6 and 7 and 8 and a push. Daylight, me want go home. 6 and 7 and 8 and a push. Daylight, me want go home. Now give me just a bunch, me no hearts with bridle. Daylight, me want go home. Uno de los aspectos más interesantes de observar el jardín inglés es que casi todo en él proviene de otro lugar. La historia de la migración de las plantas es una parte poco conocida de la historia del mundo. Ya desde hace milenios, antes de los grandes imperios, las personas buscaban plantas. Era parte del deseo de encontrar medicinas y alimentos. Y la Iglesia jugó un papel importante en esto. Los frailes exploradores trataban de convertir personas, pero también aprendían nuevos conocimientos. La platanera, originaria del sudeste asiático, ha seguido un fascinante camino hasta las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Las primeras referencias aparecen en textos y templos antiguos de Asia y en la rica tradición literaria de la India, donde la platanera era símbolo de prosperidad y abundancia. Ya en el año 327 a.C., los ejércitos de Alejandro Magno se encontraron con el cultivo de plátanos en el Valle del Indo. Aquí vemos una enorme plantación de plátanos. Antes de continuar, hablemos de su origen y de dónde son realmente. Esta fruta proviene de la húmeda región tropical del sur de Asia. Alejandro Magno los encontró allí durante sus expediciones. Más tarde, las raíces de esta planta fueron llevadas desde Asia a la costa este de África. Los árabes, al atravesar África, introdujeron el plátano hacia el oeste. Finalmente, exploradores portugueses, antes de la época de Colón, continuaron su viaje hasta las Islas Canarias, frente a la costa del norte de África. Hace 2000 años sucedió algo que habría de marcar a fuego la suerte de la planta. Los agricultores del sudeste asiático habían descubierto que la planta crecía más rápido y producía mayor cantidad de frutos si se trasplantaba un retoño de la planta madre en lugar de sembrar sus semillas. Esta práctica de clonación promovió el cultivo de variedades sin semillas, adaptándose mejor al consumo humano. Tras extenderse por el continente africano, las Islas Canarias iban a transformarse en el último trampolín para que el plátano se expandiera hacia el Nuevo Mundo, transformando la agricultura y el comercio de continentes enteros y dando comienzo a una historia fascinante, pero también aterradora. El plátano nace y se pone a viajar, porque desde las primeras domesticaciones en Papúa, precisamente, y hablamos de hace más de 10.000 años, pues ya se fue dispersando ahí a zonas cercanas. Luego los mercaderes árabes lo expandieron más allá, hasta el Mediterráneo, hasta las costas de África y Madagascar, donde se redomesticaron, volviendo a crear nuevas variedades. Casi último, en historia más reciente, llegan a Canarias. Fue llegar a las islas los españoles y en 1400 y poco ya había plataneras, porque el plátano viaja muy bien y el Imperio Español no dudó en traerlo, pues quizá en el primer viaje. La expansión del plátano por el mundo es una historia apasionante, pero también compleja. Fueron llevados desde África a las Islas Canarias y de allí un fraile llamado Tomás de Berlanga los llevó al Nuevo Mundo a principios del siglo XVI. A lo largo de todo ese proceso,
Por supuesto, en Oriente, sur de España, en Canarias y en América, el plato experimenta multitud de hibridaciones, multitud de transformaciones. En América tiene un desarrollo muy importante. ¿Por qué? Porque forman parte de la cultura culinaria, de una parte esencial del trabajo en la zona del Caribe, que son los esclavos. A finales del siglo XIX, mientras los imperios europeos se repartían el mundo, emergía en América una nueva potencia, los Estados Unidos. Tras su guerra civil, su población crecía rápidamente y su economía se expandía con fuerza, lo que impulsaba el ansia de grandeza de emprendedores y aventureros. En este ambiente de ambición y expansión, tres figuras serían clave en la historia del plátano y en el surgimiento de una de las empresas más poderosas de la historia, la United Fruit Company. En 1870, Lorenzo Dow Baker, un marino de Cape Cod, hizo una parada en Jamaica para reparar su barco. Aprovechó la ocasión para cargar cocos y una fruta poco conocida en Estados Unidos, la banana. Transportó unos 400 racimos, y aunque no todas las bananas soportaron el viaje, el cargamento fue un éxito. Al ver el potencial del negocio, Baker regresó a Jamaica y comenzó a transportar las bananas verdes, fundando así la Boston Fruit Company, pionera en el comercio de bananas en Estados Unidos. 5 años después, Baker se asoció con Andrew Preston, un banquero de Massachusetts. Juntos transformaron Boston Fruit en un negocio multimillonario al comprar tierras y controlar toda la cadena de suministro. Con esta estructura vertical lograron dominar el mercado estadounidense. El tercer protagonista fue Minor Keith, quien llegó a Costa Rica en 1871 para construir un ferrocarril a través de la selva, conectando la capital con la costa caribeña. El proyecto estuvo marcado por duras condiciones y enormes pérdidas de vida, pero Keith perseveró. Como recompensa, recibió concesiones de tierras a lo largo de la línea ferroviaria, donde plantó bananas y aseguró transporte gratuito en el ferrocarril para su negocio. Su plantación prosperó, y en 1899 fusionó su empresa con Boston Fruit para formar la United Fruit Company. A comienzos del siglo XX, la United Fruit Company no era solo un negocio de bananas. Se había convertido en una potencia imparable. Controlaba enormes extensiones de tierra en Centroamérica y el Caribe, compraba gobiernos, ponía y quitaba presidentes y dominaba la economía de toda la región. Con infraestructuras propias como ferrocarriles y flotas de barcos, la United Fruit consolidaba su monopolio mientras sus trabajadores soportaban condiciones brutales. ¿Qué significa República Bananera? Hoy sabemos que es un término acuñado en la literatura del Caribe. García Márquez, en 100 años de soledad, ya abordaba la compleja relación entre el proceso de modernización que se daba en esos países, que es un proceso de explotación radical de la población campesina creado por las empresas americanas, vinculada tanto a las plantaciones de plátanos como a la construcción de ferrocarriles, que conectaban las plantaciones con los puertos para facilitar el comercio. United Fruit es un actor clave en este juego político-social. Simboliza el imperialismo estadounidense en toda América Latina. La United Fruit Company llegó a Colombia en 1900. Desde el principio, la empresa evitó tener sus propios empleados. Esto significaba que la United pagaba a empresas intermediarias para que contratasen a los trabajadores de las plantaciones de plátanos. Pero todo tiene consecuencias. Cuando los trabajadores de la United les pedían mejores condiciones laborales, la United alegaba que ellos no eran empleados suyos, que se quejaran a sus verdaderos empleadores. Esto fue lo que llevó a los operarios a la huelga en 1928, que fue reprimida brutalmente por el ejército colombiano, que temiendo una derivada comunista, entró a la región y abrió fuego contra los manifestantes. Esto se recuerda hoy en día como la masacre de las bananeras. Las plantaciones de bananas eran un símbolo del imperialismo norteamericano. Las empresas se instalaban allí y explotaban esa tierra. El plátano es sinónimo de imperialismo norteamericano, de expansión comercial norteamericana. El siglo XX trajo consigo vientos de cambio social, y las ideas revolucionarias que culminarían en la Revolución Rusa de 1917 resonaban ya en las tierras bananeras.
Fue en este clima donde surgieron los primeros sindicatos, huelgas y revueltas políticas, enfrentándose a la represión brutal de los gobiernos aliados o bajo la influencia de la United Fruit Company. En pocas décadas, la United Fruit pasó de ser símbolo de progreso a un temido pulpo devorador. La situación era explosiva y las fuerzas locales no lograban contener las revueltas. La United Fruit Company recurrió al Congreso de los Estados Unidos. Nacía la política del Gran Garrote, oficializada por el presidente Theodore Roosevelt. Cualquier amenaza a las empresas estadounidenses legitimaba la intervención militar. Estados Unidos movilizó a sus marines, en ocasiones reprimiendo a sangre y fuego las protestas. Comenzaba la era de las guerras bananeras para proteger los intereses comerciales de la United. Los resultados se sintieron en todo el Caribe. República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Cuba y Haití vieron sus tierras invadidas y sus gobiernos derrocados. El ejército colombiano, bajo presión diplomática de la United Fruit, causó en 1928 una de las mayores masacres de su historia, al terminar con la huelga de los trabajadores de sus plantaciones. Había nacido el término repúblicas bananeras, asociado para siempre con la United Fruit Company. El general americano Smedley Butler, protagonista de muchas de estas operaciones, reflejó su amarga experiencia en su libro La guerra es una estafa, afirmando: «He sido un bandido altamente cualificado al servicio de las grandes empresas de Wall Street y sus banqueros». La Gran Depresión de 1929 y la llegada de Hitler al poder en Alemania cambiaron radicalmente los intereses estadounidenses. El consumo de bananas cayó y Franklin Roosevelt comprendió que, para evitar la expansión del fascismo, América Latina requería de una política de colaboración comercial. Así se inició la era del buen vecino y se enterró por un tiempo el puño de hierro de las intervenciones militares. Sobre los nopales o chumberas, los campesinos colocan en saquitos el germen de otro de sus frutos más famosos, la cochinilla, vieja anilina animal que nos aportó nuestro imperio africano. Estos millones de blancos y redondos gusanitos producen con su sangre, al extraérsela, un tinte o colorante de calidades universales. El cultivo de la cochinilla ya se había sentado en las Islas Canarias antes de convertirse en el producto de exportación principal. La cochinilla tiene un auge exportador en la década de 1850, 1860, pero el descubrimiento de las anilinas sintéticas va a provocar la crisis de este cultivo y de su exportación. En ese marco es donde se va a desarrollar el plátano, porque los principales valedores del cultivo, además de conocer el terreno, van a inventar un mercado para el consumo de plátanos en Inglaterra. El plátano que nos hace famosos en Europa es el Cavendish, que es una variedad que viene de la cochinchina, que se desarrolla aquí a partir de la iniciativa de un inglés afincado en el puerto de la Cruz, que es Alfred Dixon, que en ese momento era director del botánico, pues lo pone en valor y se da cuenta que es un producto de una gran calidad, de una gran sensibilidad desde el punto de vista de la alimentación muy fino, y esta planta conquista Europa. Edward Wooden Pfeiffer nació en 1853, falleció en 1935, es miembro de una familia de comerciantes en Londres que fundamentalmente importaban té. En 1887 visita Gran Canaria, acompañando a su mujer enferma de tuberculosis, ve las potencialidades agrarias de las islas, entra en contacto con varios miembros importantes de
de los agentes comerciales o de los intereses británicos en las islas, en 1888 importa a Londres los 2 primeros racimos. Y además, en Londres va a ir creando también las condiciones para que se desarrolle un mercado de consumo de plátanos. Fife, Anelder o Elder y Fife y la United Fruit Company, muchas similitudes. En 1913, el control de las acciones lo tiene la United Fruit Company, que es el símbolo del control norteamericano, del imperialismo norteamericano en el área del Caribe y Centroamérica. Canarias, por ejemplo, no entra en esa dinámica. Canarias está situada fuera del área, vamos a llamarlo así, del patio trasero norteamericano, de la doctrina Monroe. Está en el área de influencia de Inglaterra y de las potencias europeas que se están repartiendo y saqueando África. Además, los propietarios canarios no se desprendían de sus tierras. Están en los negocios y están maximizando dentro de sus capacidades los beneficios. El plátano es la fruta canaria más codiciada del mundo. No solo es de oro su color, sino también su valor. El Valle de la Orotava, infinito como un verde mar de plataneras, es tal vez el espectáculo más jubiloso e impresionante de la tierra canaria. Bajo el Teide brotan y nacen los platanitos en racimos como criaturas de pulpa exquisita. Este proceso del nacimiento del plátano, torturador y cálido, tiene mucho de humano y fecundo esfuerzo. Cuando el empresario británico Edward Wathen Fife quiso expandir su imperio platanero en Canarias, se encontró con la resistencia de los terratenientes locales reacios a vender sus tierras. Aunque logró comprar algunos terrenos, tuvo que optar por adquirir la fruta directamente de los propietarios, lo que impidió el monopolio sobre la producción. Gracias a su flota, que ya transportaba mercancías desde Inglaterra a África, Fife estableció un comercio de plátanos con Londres, creando un negocio millonario. Pronto descubriría que los terrenos no aptos para el cultivo de plátano eran ideales para tomates y papas, también muy deseados en Inglaterra, abriendo así un mercado que diversificó la producción agrícola de las islas. El crecimiento económico frenó el éxodo masivo de canarios hacia Cuba y Venezuela, aunque los salarios seguían siendo bajos. En respuesta a estas condiciones surgieron los primeros sindicatos inspirados por ideas socialistas y comunistas, sembrando las primeras semillas de la lucha obrera en las islas. El auge del plátano, el tomate y la papa alivió la crisis que había dejado la decadencia del cultivo de la cochinilla en las islas. Para los empresarios y terratenientes canarios, marcó una nueva era económica. Para la mayoría de los trabajadores solo supuso la continuación de una forma de vida precaria y una economía de subsistencia. Read the stories from your book, tie the lines onto the hook, take a picture by the street. En la educación sexual de la década de los 60 fue la primera vez que se habló abiertamente del cunilingus y de las felaciones como discurso social. No estoy diciendo que las personas no hayan practicado estas cosas, pero no se había hablado abiertamente ni representado, excepto en el erotismo. Instruir a los adolescentes en las escuelas a través de la educación sexual fue muy importante. Se utilizaban plátanos en las aulas para demostrar cómo colocar un preservativo. Los significados sexuales de esta fruta, especialmente al comerla entera, se volvieron muy fuertes en los años 60. Está, por ejemplo, la icónica portada del álbum de la banda de rock Velvet Underground, diseñada por Andy Warhol. Desabrocha un plátano, decía la portada. Todo era parte de una especie de hedonismo y disfrute del amor libre, así como de la emancipación y la libertad sexual que impregnaba esa década.
La iconografía del plátano como símbolo fálico aparece ya en las primeras décadas del siglo XX. Pero es a partir de los años 60, una década marcada por la revolución sexual y la transformación de las normas sociales, cuando comienza a dejar una huella indeleble en la cultura popular. La forma del plátano lo hacía un candidato perfecto para simbolizar el falo y el sexo, de forma a veces segura y a veces provocativa, una representación que ha persistido y evolucionado a lo largo del tiempo. En 1967, Andy Warhol, siempre al frente de la vanguardia artística, diseñó la portada de uno de los discos más influyentes de la historia de la música, el álbum The Velvet Underground and Nico. La invitación a pelar lentamente el plátano no solo jugaba con el acto físico de retirar la piel de la fruta, sino también con la apertura de las mentes hacia un discurso más libre y sin tabúes sobre el sexo. El fotógrafo Robert Mapplethorpe también usó el plátano para investigar temas de masculinidad y deseo, mientras que en América Latina, artistas como Victoria Cabezas, Antonio Enrique Amaral, Claudio Perna, Glauco Rodríguez y Raúl Corrales exploraron el simbolismo del plátano en sus obras, dotando a esta fruta de connotaciones políticas, sociales o eróticas. Más recientemente, Bansky ha subvertido el uso del plátano en su arte callejero, empleándolo como una herramienta de denuncia social irónica. A lo largo del siglo XX y hasta el presente, cientos de artistas han convertido el plátano en un potente icono cultural, explorando con él temas como la sexualidad, la identidad, la violencia y la libertad de expresión. Miss Chiquita fue uno de los primeros logotipos, podríamos llamarlo mascota, creada para representar una fruta. Los primeros diseños eran un plátano con falda, piernas y brazos. Más tarde la hicieron parecer más humana, inspirada en una cantante brasileña muy popular de esa época llamada Carmen Miranda. United Fruit Company fue la primera empresa en pensar, ¿y si le damos una identidad de marca a la naturaleza, a los plátanos? Y crearon la marca Chiquita Banana, un éxito en términos de marketing. Chiquita sería sinónimo de plátano. Eso no pasa con otras marcas de frutas que se crearon más tarde. El marketing fue también una innovación de United Fruit, que eventualmente, en 1978, cambió su nombre a United Brands, porque se unió a un conglomerado más grande. Finalmente, en 1989, cambió el nombre de toda la empresa a Chiquita. Carmen Miranda es un producto de los años 40. Brasil estaba bajo la influencia norteamericana. El gobierno de Vargas se alió con Estados Unidos y favorecieron los intercambios culturales. Personajes de la cultura estadounidense, como Orson Welles, venían aquí. Y Carmen Miranda iba a Estados Unidos como representante de la cultura brasileña. Y el plátano fue con ella. Obviamente, los Estados Unidos tenían esa mirada superior. Nosotros les enviamos productos industrializados y las repúblicas bananeras nos mandan productos tropicales. El paralelismo de Chiquita Banana y Carmen Miranda es resultado de la política del buen vecino de Estados Unidos. También se relaciona con otras figuras creadas en esa época, como José Carioca de Disney. José Carioca era un vago, un loro brasileño que no quería trabajar. Siempre encontraba una excusa, pasaba de todo. Ese cliché del brasileño provocó un problema en aquella época. Cuando Carmen Miranda volvió de Estados Unidos, fue abucheada en muchas de las actuaciones que hizo en Brasil. Por su culpa, se asociaba a Brasil con las repúblicas bananeras. Una república bananera era la antítesis de aquel Brasil moderno que empezaba a industrializarse, urbano, y que tenía una tradición cultural europea. Había una gran diferencia. Esto dejaba en evidencia la visión que Estados Unidos tenía de nosotros y de alguna manera establecía una forma de dominación cultural personificada en Carmen Miranda. Ella no tenía ninguna relación con la samba ni con la tradición afrodescendiente, y tampoco representaba la verdadera tradición brasileña. ¿Qué ocurrió entre las décadas de 1920 y 1930? Tenemos la Semana de Arte Moderno en Brasil en 1922, que marcó un cambio importante en nuestra propia perspectiva cultural. Esta evolución reflejaba una búsqueda de identidad propia, que rompía con la tradición portuguesa y proponía una visión auténticamente brasileña.
Por eso, en la época de Carmen Miranda, los modernistas brasileños la criticaban duramente, pues consideraban que su figura proyectaba una imagen superficial y peyorativa del país. Edward Bernays, el arquitecto de la imagen pública de la United Fruit Company y sobrino de Sigmund Freud, nació en Viena en 1891 y fue pionero en la manipulación de la opinión pública. Inspirado por los textos de su famoso tío, usó las teorías psicoanalíticas sobre el inconsciente para influir en las personas y lograr que desearan cosas que no necesitaban. Había nacido la manipulación en masa. Con su libro Cristalizando la opinión pública de 1923, Bernays estableció las bases para moldear la opinión popular, pero fue su obra, Propaganda, la que cimentó su reputación como el padre de las fake news. En ella, explicaba cómo construir y manipular la realidad para crear una percepción pública favorable a determinados intereses. Su impacto fue tan grande que Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, usaba sus escritos como referencia para sus campañas propagandísticas. Bernays no solo hizo del plátano la fruta más vendida en Estados Unidos, sino que se convirtió en un operador político capaz de influir en el gobierno estadounidense y en la CIA, consiguiendo legitimar intervenciones políticas que favorecían los intereses de la United Fruit Company. Uno de sus mayores triunfos sería el derrocamiento del presidente electo de Guatemala, Jacobo Arbenz. Escoltado por aviones de caza, llega triunfalmente a Guatemala, procedente del Salvador, el aparato que conduce al coronel Castillo Armas, jefe del Alzamiento Nacional Guatemalteco, después de haber celebrado la conferencia que dio fin a la iniciada guerra civil, siendo recibido con enormes manifestaciones de entusiasmo. 25.000 personas se congregan para aclamar al paladín de la campaña anticomunista. Esta manifestación constituye un hecho histórico y es clara prueba del triunfo del sector sano de un país que al fin se ha visto libre del comunismo. Estas fueron las noticias que resonaron en todos los rincones del mundo. El comunista Jacobo Arbenz había sido derrotado y el lado sano de Guatemala había triunfado. Pero nada más lejos de la verdad. En 1950, el presidente democrático Jacobo Arbenz promovió una reforma agraria que redistribuyó tierras de la United Fruit Company a los campesinos, ampliando también sus derechos laborales. La compañía, temerosa de que Guatemala se convirtiera en un modelo para Latinoamérica, presionó a Estados Unidos y retrató a Arbenz como un comunista peligroso. En 1954, un golpe de Estado orquestado por la CIA lo derrocó, iniciando décadas de represión y gobiernos militares. Las acciones por parte de United Fruit Company en Guatemala tuvieron un impacto profundo en la percepción que los latinoamericanos tenían de Estados Unidos. El presidente guatemalteco Jacobo Arbenz había sido elegido democráticamente y el proyecto de reforma agraria que implementó en Guatemala se inspiró en la reforma agraria que Estados Unidos realizó en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la medida fue interpretada como una reforma comunista, él alegó que los propios estadounidenses habían hecho lo mismo. Pero aún así, fue derrocado. Lo que nadie se imaginó es cómo este hecho iba a afectar al joven médico argentino Ernesto Guevara. El golpe de Estado sobre Arbenz iba a ser una revelación para él. Guevara entendió que era inútil intentar realizar reformas democráticas en América Latina. Tras el golpe de Estado de Guatemala, el Che escapó a México, donde conoció a un exiliado cubano llamado Fidel Castro. Se aliaron y juntos fueron a Cuba con un propósito: liderar la revolución. Y aquí podemos ver cómo el golpe de Estado a Arbenz, promovido por la CIA y la United Fruit Company, tuvo enormes repercusiones en toda la historia de América Latina. Tras la caída de Jacobo Arbenz, la CIA respaldó la llegada de Carlos Castillo Armas al poder, quien rápidamente desmanteló las reformas agrarias de su predecesor y devolvió las tierras a la omnipotente United Fruit Company. Este golpe marcó profundamente a Che Guevara, quien al presenciar la intervención estadounidense en Guatemala, concluyó que solo las armas podrían enfrentar la explotación imperialista. En 1959, la revolución liderada por Fidel Castro y el Che derrotó en Cuba a otro dictador aliado de los Estados Unidos, Fulgencio Batista. Un año después, Castro nacionalizaría todas las empresas estadounidenses en Cuba, incluida la United Fruit.
el crash del 29 y sus efectos en Canarias fueron muy importantes. Los países receptores de la producción canaria adoptan políticas proteccionistas. Inglaterra prioriza totalmente el comercio con sus colonias. ¿Cuál es la estrategia, vamos a llamarla patronal, en ese momento? Pues reducir costes. ¿Y con qué se encuentra esa patronal? Pues desde el 14 de abril de 1931 con un régimen democrático donde los sindicatos pueden actuar libremente, donde hay mecanismos de negociación y donde se generan pactos colectivos. La mayoría de la estrategia sindical en Canarias es para conservar los puestos de trabajo. La lucha por las 5 o 6 pesetas diarias de salario, pero quitándose los propios trabajadores un día de trabajo para que los parados pudiesen trabajar. Se desata el golpe de Estado, ¿no? La guerra civil, entre otras cosas, es una guerra social. Una de las primeras intervenciones, por decirlo así, va a estar sobre la depreciación del plátano. ¿Cuáles son los objetivos durante la guerra? Pues bueno, se vende a Alemania, en los marcos de acuerdos. Alemania se convierte en un mercado prioritario durante la guerra civil. Se toman medidas bastante duras en términos de reducción de costes laborales, que evidentemente a quien afecta son a los trabajadores del plátano, pero estos sectores de la gran propiedad o propietarios plataneros van a conseguir un objetivo, que es blindar en gran medida el mercado español. Cuando comencé a analizar el plátano como símbolo, descubrí que sus primeros nombres estaban asociados con el jardín del Edén. Primero se llamó Musa sapientum, que significa fruto de la sabiduría. También se le denominó Musa paradisiaca, la fruta del paraíso, y fue identificada con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Según esta tradición, cuando Eva ofreció el fruto prohibido a Adán, no le ofreció una manzana, le ofreció un plátano. Y en sus nombres botánicos, Musa también es el nombre de una higuera. Así que cuando Adán y Eva se avergonzaron de su desnudez, se cubrieron con delantales hechos de hojas de la higuera. Pero en realidad deberían haberse traducido como hojas de plátano. Las hojas de las plataneras pueden usarse como envoltorios e incluso como recipientes. Son versátiles, grandes y prácticas. En las islas del Pacífico, toda la cultura asociada a los plátanos fei, o plátanos sagrados, pues es increíble. Estos plátanos son sagrados por escaso, por su color tan intenso dentro y porque la savia es roja como sangre, entonces al cortar la platanera para cosechar la piña, la planta empieza a sangrar como si fuera algo muy vibrante, ¿no? Y hay todo un sistema de rituales. No hay boda, no hay parto, no hay entierro que se deba celebrar sin la variedad de plátano fei asociada. Me paro a pensar a veces la superficialidad, entre comillas, de la cultura del plátano en Latinoamérica y en Canarias, donde sí existe, pero es muy superficial comparado a las islas del Pacífico, a cierta zona de Asia donde vienen de los ancestros de los ancestros de los ancestros. La United Fruit Company hace cerca de 50 años que dejó de llamarse así para convertirse, por medio de ciertas transformaciones empresariales, en la Compañía Bananera de Costa Rica y Compañía Surtidora, ambas subsidiarias de la United. Lo que se pretendió fue eludir las posibles acciones jurídicas que amenazaban a la United Fruit como consecuencia de la aprobación por el Senado norteamericano de la ley Sherman contra los monopolios. En el caso de Guatemala, Honduras y otros países latinoamericanos, la United Fruit Company había politizado el comercio hasta el punto de ir, en ciertos momentos, en contra de lo que dictaminaba la política estadounidense. La compañía llegó a interferir en algunas acciones de la CIA en Latinoamérica y el Caribe, aunque en otras ocasiones, obviamente, se aliaban contra enemigos comunes o causas comunes.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la política estadounidense comenzó a fomentar gobiernos democráticos. Querían acabar con el caudillismo en América Latina, que estaba asociado a la monocultura y los monopolios. Los americanos querían apoyar a los gobiernos en su proceso de modernización y los procesos de democratización de los países latinoamericanos. Sin embargo, a finales de los años 50, Estados Unidos comenzó a abandonar estas políticas debido a la presión internacional. Ya no solo entraban en juego la Unión Soviética y Cuba, que se había vuelto socialista, sino también la China de Mao Zedong. Esta última exportó a América Latina un modelo de guerrillas basado en el foquismo. Todo este proceso contra los comunistas, esa maldición roja, ese peligro bolchevique, hizo que la CIA interviniera en la zona de forma muy agresiva, a diferencia del periodo anterior, que era claramente democrático, incluso en América del Caribe. En muchas situaciones, como en 1954 en Colombia o en lugares como Bolivia, donde hubo una serie de posibilidades de cambio social, con ciertas dificultades incluso para la United, que veía el proceso de modernización liderado por Estados Unidos en términos de organización del trabajo, proporcionando sindicatos y formas de organización que dificultaban el mecanismo esclavista de la United. Tras el éxito empresarial de Fives en Canarias, la compañía enfrentó el levantamiento franquista de 1936. Con la llegada del régimen de Franco, las empresas extranjeras vieron peligrar su posición en el país. En un intento por colaborar y asegurarse un trato favorable, la compañía cedió unos almacenes de plátanos al nuevo régimen. Estos almacenes, junto con el alambre de espino proporcionado por otras empresas, se convirtieron rápidamente en la prisión Fives, un lugar de detención que pronto simbolizaría el terror franquista. La prisión fue utilizada para encarcelar a miles de republicanos durante los primeros años de la Guerra Civil y se mantuvo activa hasta 1950. Se estima que más de 4.000 personas pasaron por sus instalaciones, muchas de ellas sufriendo torturas y ejecuciones. A pesar de los esfuerzos de la compañía británica por ganarse el favor del régimen, la dictadura no otorgó grandes beneficios a Fives, especialmente debido a las tensiones diplomáticas con Gran Bretaña, que se oponía al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Esto debilitó temporalmente la posición de Fives en España. Sin embargo, la compañía importó plátanos de otras regiones, logrando consolidarse como la principal proveedora de plátanos en Europa. Fives es el símbolo de la represión en Tenerife, ¿no? Los barcos de la flotante y la palabra Fives. ¿Por qué? Porque fue el principal centro de encarcelamiento, que llegaban por la noche, casi en la madrugada, se leían listas entre 10 y 15 personas, se les llevaba a la flotante o después de torturas, vejaciones, etcétera, eran llevados más allá y lanzados al mar en sacos, ¿no? En barcos más pequeños, ¿no? Como el Silva el Marino, por ejemplo. Entonces, claro, Fives es un símbolo del sufrimiento, de la represión, de la barbarie, ¿no? Pero también de solidaridad entre los presos, de intentar mantener la moral alta, de autoorganización, pero sobre todo por un recuerdo, ¿no? que ahí queda, que es el de las sacas, el terror de la noche y la violencia extrema que se desata, ¿no? Que desatan los rebeldes desde el minuto uno, ¿no? El 18 de julio y en el caso de Fives desde septiembre. Los intereses económicos, pues bueno, se van a ver vulnerados, ¿no? En el caso de los británicos, del interés británico, que es una ruptura y curiosamente algunos de los que apoyaron esa ruptura salieron perdiendo, aunque ya estaban en retroceso. Y con el tema de los plátanos es evidente porque desde principios del siglo XX los mismos agentes comercializadores de plátanos canarios ingleses están comercializando los plátanos de Jamaica o están al dictado de los norteamericanos.
Después de la Revolución cubana, la política en el Caribe se encendió como pólvora. Huelgas, revueltas y guerrillas se esparcieron por la región y crecientes presiones obligaron a la United Fruit Company a abandonar varios territorios. En 1975, su director, Eli Black, se lanzó desde su oficina en Nueva York tras revelarse un escándalo de sobornos en Honduras. Pero esos no eran los únicos fantasmas que acechaban al gigante bananero. La devastación de la selva y las atrocidades medioambientales que cometía la compañía, combinadas con la fragilidad de la planta de banano, facilitaron la propagación del mal de Panamá, un hongo implacable que había comenzado a arrasar con la variedad Gros Michel. La respuesta de la United Fruit Company fue inundar grandes áreas de tierras, destruyendo gran parte de la vida silvestre, y rociar plaguicidas masivamente, sin brindar protección a los trabajadores. Aquellos que fumigaban las plataneras cobraban más que los demás. En pocos años morían o sufrían cáncer, esterilidad, ceguera. Sus hijos nacían con deformidades. Nemagón, el nombre del veneno, sigue causando terror. Creo que es importante en la relación entre el plátano y la identidad cultural en el arte distinguir en distintos momentos de la historia. El proyecto que yo he hecho se centra en el arte contemporáneo. A partir de los años 60, coincidiendo con el desarrollo del arte conceptual, pero también coincidiendo con las revoluciones y las dictaduras en América Latina, se empieza a echar la vista atrás en el arte y a recurrir al plátano como un símbolo también de una identidad oprimida, precisamente por los imperialismos, fundamentalmente por el imperialismo americano a través de la United Fruit Company y las operaciones de esta multinacional en la región. Entonces yo diría que en el arte contemporáneo el plátano es más, representa esa identidad de resistencia, de lucha frente a los imperialismos, una denuncia del estereotipo de las repúblicas bananeras, una denuncia de los clichés en torno al cuerpo y la identidad latinoamericana como un cuerpo vago, flácido, hipersexualizado por la relación entre la forma fálica del plátano y el cuerpo y la fruta, la personificación de Carmen Miranda y Chiquita Banana. Entonces creo que hay muchos clichés y estereotipos racistas, xenófobos, clasistas, sexistas que asocian al plátano y Latinoamérica y creo que esto tiene que ver más con el arte contemporáneo que denuncia esa primera mitad del siglo XX en la que la región ha estado sujeta al imperialismo americano fundamentalmente. También creo que, hablando de identidades, en las obras más recientes quizá el plátano empieza a ser reapropiado, irónicamente, pero también con orgullo, como un emblema de la identidad local. Es decir, lo utilizasteis para reíros de nosotros, espérate que lo recuperamos para utilizarlo a nuestra manera. Eso se ve muy claro, por ejemplo, en obras de artistas migrantes del Caribe a Estados Unidos. Por ejemplo, toda la comunidad puertorriqueña y dominicana de Nueva York se vio insultada durante décadas con el término de plátano como una palabra despectiva hacia ellos, porque se supone que comían siempre plátano, ¿no? Plátano y arroz. Y hay recientemente obras de artistas que se llaman en Estados Unidos Latinx, que es aquella gente descendiente de migrantes o que ya misma ha migrado, que recurren al plátano como un símbolo orgulloso de esa identidad migrante que hoy reivindican. Me viene a la cabeza el ejemplo de Miguel Luciano, que tiene una obra en la que posa para él en una fotografía un adolescente, un chaval vestido con la estética de un hip hopero, con una camiseta blanca muy ancha. El chico es un chico afrodescendiente, racializado, y luce así orgulloso una cadena con un gesto también de rapero que tiene un plátano enorme pintado de oro. Me interesé por primera vez en los plátanos como símbolos de un significado mayor por los partidos de fútbol. Los fanáticos hacían sonidos de monos cuando un jugador negro entraba al campo y le arrojaban plátanos al terreno de juego, haciendo una asociación entre la fruta y los jugadores negros. Los plátanos se cultivan en países que no son muy ricos. Parte del insulto racial también está relacionado con la percepción del sujeto colonizado. Y el otro aspecto con el que la sociedad ha utilizado el plátano es para generar un discurso sexual.
No necesito explicar qué tipo de atributos sexuales se asocian con las personas provenientes de África o del Caribe. Existe un racismo que se manifiesta en la sexualidad. Y, sorprendentemente, el plátano se ha convertido en su símbolo representativo. Y ahora cruzamos el Atlántico para observar un barco deslizarse por el astillero. Los constructores decidieron que, como iban cortos de grasa, usarían plátanos como lubricantes. Los plátanos ya nos han demostrado que pueden ser resbaladizos. Los operarios pelaron 3,5 toneladas de plátanos para el deslizamiento. El mayor deslizamiento de plátanos de la historia. Es sin duda una gran cantidad de plátanos. Cualquiera que haya pisado una cáscara de banana no dudará en el éxito de esta hazaña. Y ahora todo está listo para el gran lanzamiento. Apártense del camino, señores. El barco de 7,000 toneladas por fin va a hacer su viaje del astillero al mar. Y hablando de plátanos, esto me recuerda a la canción Yes, we have no bananas. Yes, we have no bananas. A principios de la década de 1970, la United Fruit Company comenzó a diversificar sus inversiones y sus operaciones, especialmente después de convertirse en parte de un conglomerado más grande. La United comenzó a vender helados y a invertir en ganado para producir carne en diferentes partes de todo el mundo. Aunque los plátanos seguían siendo importantes y una gran fuente de ingresos, empezaron a ocupar un segundo plano dentro de la estrategia de expansión de la empresa. Sin embargo, a finales de los años 80, la United, chiquita, comenzó a pensar en volver a los plátanos como su principal modelo de negocio. Una de las razones fue la esperanza de ganar el mercado europeo. Un mercado europeo prometedor que crecía tras la caída de la Unión Soviética y la unificación de Alemania. La United Fruit Company en aquellos momentos pensaba que cuando Europa se convirtiera en un mercado único con la formación de la Unión Europea, ellos podrían acceder a un negocio multimillonario. Así que comenzaron a invertir de nuevo en plantaciones de plátanos en América Latina, regresando al modelo agresivo y devastador de principios del siglo XX. Pero el plan, basado en sus antiguas metodologías, fracasó por completo. Durante esos años, los países europeos no lograron ponerse de acuerdo para aprobar una política única para la compra de plátanos para toda la Unión Europea. Esto fue determinante para que las recientes inversiones y los planes de expansión de la United Fruit Company, chiquita, fracasasen. En el año 2001, Chiquita se declaró en bancarrota. Como sabemos, las empresas estadounidenses pueden declararse en bancarrota, a pesar de eso, sobrevivir y años más tarde resurgir de sus cenizas. Poco tiempo después, Chiquita fue adquirida por un conglomerado brasileño que se adueñó de toda la compañía y continuó con los negocios de la empresa hasta día de hoy. El mundo da vueltas. Comenzamos hablando de repúblicas bananeras y yo les explicaba que en el siglo XX Brasil no era una república bananera. Pero, ¿qué terminó ocurriendo? Hoy Brasil es dueña de Chiquita, que originalmente era United. Es una paradoja, pero que puede explicarse a través de una referencia clara. Brasil vive una explosión del agronegocio, de una dimensión difícil de evaluar, impulsada por las inversiones en materias primas que se han ido realizando. La primera gran explosión comercial de la multinacional Cutrale fueron las naranjas, los zumos de naranja,
La familia Cutrale se asoció con la familia Fittipaldi, parientes del corredor de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi. Juntos y con otros grupos crearon una enorme industria de producción de zumos de naranja en Sao Paulo. Y hoy, en lugar de Carmen Miranda, la representación brasileña son los zumos. Zumos bien coloridos, de guayaba y otras frutas fuertes. Toda esa fiesta en torno a las frutas adquiere una nueva dimensión en este proceso. Así, Cutrale se asoció con el Banco Safra, un banco que siempre ha invertido en materias primas. Y lograron comprar a un precio altísimo, un coste altísimo, la empresa chiquita. Y ahora controlan el mercado. A ver, no son los únicos. Tienen competencia en Irlanda y en otras regiones que también forman parte de este comercio. Pero esta asociación es muy fuerte y está vinculada al desarrollo del agronegocio en Brasil, que representa la dimensión más radical del neoliberalismo. Están destruyendo el Amazonas y acaban con cualquier espacio natural, porque lo que quieren es plantar soja, plátanos, naranjas y criar ganado. Este es el presente de Brasil, un proceso peligroso que afecta al medio ambiente y cuestiones vitales. Yo ahora tengo más claro que la United Fruit Company es el mal y está detrás de muchas cosas que aún nos afectan hoy en día, ¿no? Fueron los pioneros en el uso del psicoanálisis aplicado a la publicidad, en targetear a las madres, que eran quienes compraban, para que el plátano se convirtiera en una fruta que se consumía en todos los hogares. Están detrás de la idea, de la invención de la multinacional, la United Fruit Company. Son de las primeras expresiones efectivamente del imperialismo estadounidense en las Américas, con todos los coletazos que tuvo eso después durante las dictaduras, ¿no? Entonces creo que el plátano sigue representando esa historia de violencias incluso a día de hoy. Como hablábamos antes, sigue habiendo casos a día de hoy de trabajadores que ganan pleitos contra Chiquita por sus usos y abusos de poder, y creo que el plátano sigue condensando en esa imagen tan potente, tan icónica, una historia de violencias que habla eso del ecosistema, de la identidad y del extractivismo. Después de la Guerra Civil, el plátano se consolidó como uno de los pilares de la economía del archipiélago canario. Las plataneras no solo dieron trabajo, sino que protegieron el paisaje de la expansión turística y ayudaron a conservar la actividad agrícola en un territorio cada vez más acosado por el desarrollo hotelero. Sin embargo, este cultivo tiene un coste ambiental muy importante, especialmente en cuanto al consumo de agua. Cultivar cada kilo de plátano requiere unos 400 litros, lo que supone un gran desafío en una época de creciente escasez hídrica. Para mantenerse viable ante los elevados costes de cultivo y la competencia de otros países con una producción inmensamente superior, mano de obra barata y regulaciones medioambientales más laxas, el sector depende en gran medida de las subvenciones europeas. Hoy, a pesar de las dificultades y gracias a una calidad reconocida en toda Europa, la platanera, más allá de sus frutos, se mantiene como un símbolo de la identidad canaria y como un pilar de su economía y paisaje. Después de la Segunda Guerra Mundial se expanden en toda América los grandes monocultivos extensivos de plataneras, y detrás de ellos avanzan las enfermedades y los problemas. Entonces los norteamericanos deciden crear en Honduras, en la Estación Agronómica de Honduras, la mayor colección de variedades de plataneras del mundo, con vista a encontrar alternativas, crear planes de selección de nuevas variedades y en fin, todo lo que se hace en un banco de variedades. Y sin embargo, después de pocos años ven que esto es imposible porque las plataneras diferentes empiezan a contagiarse, entre ellas unos virus congénitos que a algunas variedades no le causaban problemas, sino eran parte de su genoma, pero al pasárselo de una a otra empiezan, en fin, a morir, a sufrir y no hay manera de cultivarlas en campo. Pues muy curioso, unos años más tarde,
muchos esfuerzos unidos, la respuesta vino de Europa y se crea el gran banco de germoplasma de las plataneras para salvar, digamos, las variedades de plátano para el futuro de la humanidad en Bélgica, un lugar, Bélgica, donde el plátano no se da de ninguna manera al exterior. Y en Bélgica es un laboratorio, el de Biodiversity International, que mantiene cientos y cientos de variedades en cultivo celular permanente, renovando estas células y manteniendo el potencial de desarrollar plántulas. Desde los años 80 se han organizado muchísimas expediciones, especialmente a Nueva Guinea y a cualquier región del mundo, para llevar más y más variedades a este banco de germoplasma que interesa a todo el planeta. Y hoy en día es increíble lo que tienen. Cualquier institución, incluso privados, pueden solicitar a petición que los belgas despierten las células de aquellas variedades que están manteniendo ahí y produzcan vitroplantas libres de virus y las envíen al lugar del mundo que las necesite para introducirla en colección. Entonces, a mí me suena fantástico que en un lugar de nieve y cielos grises estén todas las variedades del mundo, que sean cientos y cientos, que hayan sido liberadas de los virus y que lleguen con muy poco dinero al final a cualquier lugar del planeta. A lo largo de los siglos, el plátano ha sido mucho más que una fruta. El mapa de su expansión es también el del desarrollo de las civilizaciones. Ha sido un símbolo de riqueza y explotación, de mitología y poder. Su historia se entrelaza con la de imperios y repúblicas, conquistadores y campesinos. Su sabor dulce ha seducido a millones de personas y ha ocultado, para muchos, los amargos ecos de guerra, de hambre y codicia, de tierra y sangre. Donde crecen plátanos se han librado batallas, algunas visibles, otras silenciosas. Desde el Edén bíblico hasta los bosques africanos, las costas de Canarias o las tierras del Caribe, el plátano ha alimentado tanto cuerpos como sueños, y sus raíces, enredadas con la historia del capitalismo y la colonización, revelan una verdad clara. El progreso del mundo deja a su paso huellas de opresión y resistencia. Las guerras bananeras, las huelgas y los monopolios nos hablan del peso de la codicia, pero también de la dignidad que se defiende. Hoy, al mirar una caja de plátanos en cualquier supermercado del mundo, vemos también una cápsula de la historia de la humanidad. Vemos cómo la exploración y la conquista, el comercio, la ambición, la dominación política y militar y la lucha de clases han transformado el paisaje y, en cierto modo, nuestra esencia. Quizás el plátano sea solo una fruta, pero su recorrido por nuestro planeta nos recuerda que a través de las historias más pequeñas podemos entrever el reflejo de algo mucho más grande. La incesante búsqueda de la humanidad por crecer, dominar, compartir y, con suerte, aprender de sus propios excesos.